La Iglesia Boston Central presenta el siguiente programa. El tema de hoy es: el cielo se mueve cuando la tierra está lista. Vamos a estar en la segunda parte de ese mensaje que inició el domingo anterior. Y estamos leyendo en Hechos 2, capítulo 1. Voy a permitirme leer para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Bueno, haciendo un resumen del mensaje anterior, entendemos que lo que ocurrió en Pentecostés no es un accidente espiritual. El cielo se movió cuando la tierra estaba lista para recibir la venida del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Número uno, la humanidad, la unanimidad precede al poder. Dice la palabra: recibiréis poder del Espíritu Santo. Amén. O sea, había una promesa de parte del Señor y en ese día había un cumplimiento de esa palabra. El poder vino después de que todo se alineó, porque Dios confía en un corazón que se une a su voluntad, no un corazón que quiere doblegar el deseo de Dios a la voluntad humana, sino nuestros deseos sometidos a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La unanimidad es un estado espiritual antes que relacional. Eso quiere decir que no tenemos que pensar todos iguales, pero sí tenemos que tener un propósito en común. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchas veces hay algunos que les gusta el sancocho, ¿verdad? A Aurelio le gusta bastante el sancocho. Hay a otros que no son tan de sopa, sino que les gusta más el seco, que nosotros le decimos el seco. Otros no les gusta el arroz porque el arroz engorda. Eso dicen. Pero esos chinos están todos flaquitos. Yo no sé cómo hacen ellos para comer arroz en esas cantidades industriales y no engordan. Pero hay otros que les gusta es comer mata. Y se la pasan comiendo mata y hoja y no sé qué. Parecen conejitos. Diferentes gustos, pero hay un propósito: alimentarse. Entonces todos están unidos con el mismo pensamiento de que tenemos que comer. O sea, están unánimes en un propósito, aunque tengan algunos que otros deseos particulares. ¿Cuántos dicen amén? Vamos entendiendo. Y tercero, Dios se mueve cuando se aprende a estar juntos. Juntos es estar en un mismo lugar, con el mismo propósito, hacia la misma dirección. Cuando usted está montado en un carro, usted va por donde el carro va. Así usted no quiera ir, porque usted está montado en el carro, porque usted no es la llanta del carro, y tampoco es el que está manejando el carro, a menos que sea el chofer, obvio. Pero entendemos que usted está unido en propósito de ir a un lugar. El título del punto que vamos a hacer hoy se llama un altar invisible. Un altar invisible. Nosotros conocemos la historia que antecede al día de Pentecostés, ¿cierto? Había ocurrido para lo que para los apóstoles pudo haber sido una de las mayores tragedias que ellos pudieron presenciar, que era la muerte de Cristo. 3 días después resucitó el Señor. Y durante 40 días Jesús estuvo apareciéndoseles a ellos para darle indicaciones, para fortalecerlos, para darles palabra de reino. Y después llegó la ascensión. O sea, otro golpe. Ya tienen que volver a verlo partir. Y mientras ellos están asimilando eso, hay una promesa que ellos están esperando, que es la venida del Espíritu Santo, el Consolador, una promesa de Cristo. Cristo les dijo: es necesario que yo me vaya, es necesario que yo me vaya, pero no los voy a dejar solos, enviaré a un Consolador. Llegó el momento, Jesús se fue, Jesús partió, y ahora a ellos les queda ese sinsabor de: tenemos que esperar ahora esta promesa
y como ocurre desde aquellos tiempos. ¿Cuándo? Pronto. ¿Cuándo viene Cristo? Pronto. Y ellos tenían que convivir con esa palabra, pronto. No sabían cuándo. Nosotros conocemos el final de la historia. Solamente pasaron 10 días, que tal vez para ellos esos 10 días fue una eternidad. 10 días donde ya ellos estaban reunidos en un solo lugar. Estaban en el aposento alto. Se cree que en ese mismo aposento alto fue el sitio donde se celebró la última cena. Y estaban ahí, pero no estaban únicamente los apóstoles. Dice la Biblia que habían unos cuantos, unos 120. Estaban los apóstoles, había otros seguidores. La Biblia dice que también estaba la mamá, la madre de Jesús. Estaban ahí, esperando ese advenimiento, ese deseo de poder recibir la unción del Espíritu Santo. Ya Jesús había cambiado por completo la manera en que nosotros nos íbamos a presentar ante el Padre. Porque antes, para hacer una expiación de pecados, se presentaba un cordero, ¿cierto? ¿Usted recuerda eso? Se preparaba un altar, se buscaba un cordero que tuviera sin ningún tipo de daño, y esa era la ofrenda. Pero para este momento ya el cordero había sido presentado. Ya el cordero había sido sacrificado. O sea, se cambió la manera en la que se hacían las cosas. Ya era un cordero que no tenía mancha, un cordero inmaculado, el Cristo de la gloria. Pero faltaban algunos elementos para que esa manera en la que ellos estaban acostumbrados a realizar las cosas se manifestara, se pudiera lograr. Ellos no tenían piedras para hacer un altar. No se imaginaban ellos que tenían que llevar fuego para tener un altar. No era la manera en la que ellos estaban visionando las cosas como iban a ocurrir. Pero antes de que el fuego fuese visible, tenía que manifestarse un altar que no iba a ser visible para ellos. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Porque antes de que hubiese ese soplo, porque cuando usted lee la palabra dice que entró como un viento recio. Antes de que hubiese eso, antes de que eso ocurriera, hubo un silencio en la tierra. Qué difíciles son esos silencios, ¿cierto? No es fácil cuando usted está en esa expectativa de oración, en esa expectativa de búsqueda, en esa expectativa de clamor, y que usted sienta que Dios no dice nada. Porque hay algo que le pasa al ser humano, es que quiere resultados ya. Uno quiere que Dios le responda enseguida. Señor, yo quiero un carro. Bueno, ahí tienes tu carro. Señor, yo quiero una casa. Bueno, ahí tienes tu casa. Señor, ¿será que hago ese negocio? Haz el negocio. Y queremos que todo sea así. Pasa que cuando le preguntamos a Dios, Dios dice: espérate. Espérate. Y ese espérate es agonizante muchas veces. Bueno, eso me pasa a mí. Yo no sé si a ustedes les pasa. Y cuando Hechos 2 abre, cuando Hechos 2 en su primer versículo no dice una manifestación gloriosa. Dice, ellos estaban ahí juntos, unánimes, expectantes. La profundidad de la realidad espiritual de eso es que el pueblo permaneció unido. En este momento, entonces, lo que se hace relevante para ese punto, para que se dé la manifestación, no es lo que va a caer del cielo, sino cómo nos estamos nosotros preparando en la tierra para que lo que va a caer del cielo caiga. ¿Qué estás haciendo para que el Espíritu Santo se manifieste en tu vida? ¿Cómo estás preparándote para que el Señor pueda entrar? Porque Él tiene que llegar y limpiar.
La Biblia nos enseña que no era un lugar, digamos, lujoso, el aposento alto. No era el sitio más grande. Este sitio es más grande que el aposento alto. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo en Israel, en Jerusalén. El príncipe de paz creo que es más grande que el aposento alto. Así que no importa la locación física, importa un corazón preparado y dispuesto para recibir la bendición del Señor. Por eso, cuando llegó el Espíritu Santo, no hubo necesidad de un sacrificio de un animal. No hubo necesidad de que en ese momento se derramara sangre. ¿Por qué? Porque ya el sacrificio había sido consumado en la cruz. Cuando el Señor nos dio la promesa de que con su muerte nos daría vida, en este momento esa manifestación comienza a hacerse realidad. Y ahora cambia el panorama. Cambia el panorama y lo voy a explicar en 3 puntos. Cuando el Espíritu Santo desciende, no desciende como un rito ejecutado. No desciende como una liturgia. No desciende como primer paso, segundo paso, tercer paso. A veces creemos que solamente va a haber manifestación si primero van las alabanzas y después va el mensaje. A veces creemos que va a haber manifestación si primero van las lentas y después van las rápidas. O si dejamos las lentas para el final porque las lentas son más chéveres, porque son más suaves, y entonces ahí se manifiesta el Señor. Creemos que podemos condicionar el Espíritu Santo a lo externo cuando la única manera en la que el Espíritu Santo necesita para manifestarte es un corazón dispuesto. Una vez estaba mucho más pequeño, era adolescente yo, no sé tanto. Y yo cantaba en una iglesia, estaba en la iglesia de La Guajira. Yo no sé por qué a mí ese día se me dio por cantar primero las canciones rápidas y después las canciones lentas, porque no era normal eso en las iglesias. Normalmente en las iglesias se cantaban las canciones lentas y las canciones rápidas. Y el pastor de la iglesia, cuando yo me bajé, venga acá, jovencito, me dijo, ¿a usted cómo se le ocurre hacer ese cambio así? Yo era adolescente y él me empezó a hablar así y a mí las rodillas me empezaron a temblar de una manera impresionante. Yo empecé a tener miedo cuando él me empezó a hablar. Era una autoridad y me estaba hablando así. Y me dice, primero se cantan las adoraciones y de último se cantan las alabanzas. No vuelva a hacer eso. Como yo soy temeroso pero rebeldongo. Yo me lo quedo mirando así con miedo y todo. Y yo llego y le digo, pastor, pero es que las alabanzas también pueden ser lentas. Y lo que usted le dice adoraciones también pueden ser rápidas. ¿Dónde está eso en la Biblia? Me dijo. Entonces yo le dije, bueno, pastor, yo aprendí, porque yo había venido a esta iglesia antes, y yo aprendí en Barranquilla que la adoración es la exaltación a Dios por lo que Él es, y la alabanza es la exaltación a Dios por lo que Él hace. Entonces hay canciones lentas que cantan lo que Él hace y algunas rápidas que cantan lo que Él es. Él me queda mirando con esa cosa de no saber cómo responderme, pero tiene que decirme algo porque él sigue sabiendo más que yo. Y es verdad, era un señor. Yo no estoy hablando mal de él, estoy diciendo de la situación. Él me queda mirando y me dice, ahí estás pintado tú. La próxima vez que vayas a eso me avisa, para yo estar pendiente, para ver cuáles son las lentas y cuáles son las rápidas, y cuáles son las alabanzas y cuáles son las... ¿Qué pasa, hermano? Que a veces le queremos colocar nosotros a Dios
una manera en la que usted se va a manifestar únicamente es después, en el momento final, después cuando ya predicamos, ahí es donde se va a manifestar. No hay otro momento. Y si usted se va a manifestar es porque a mí me gustan las canciones. Hay gente que nada más viene por las canciones. A mí me gustan son las alabanzas. Que esos cristianos como que cantan chévere. Yo voy es por las alabanzas. Cuando empieza el mensaje yo veo que está diciendo algo que me pega y me voy. Eso ocurre. Todavía a veces en las iglesias pasa eso. Yo no sé por qué me metí para allá, eso no está escrito aquí. Punto número 1, el fuego se prepara juntos. La Biblia dice en Hechos capítulo 1 versículo 14, dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego. La oración fue colectiva porque hay niveles de manifestación que solo se alcanza juntos. La palabra perseveraban viene del griego proscartereo. Significa constantemente diligente, adherirse estrechamente. Implica persistir, aferrarse, continuar sin rendirse. Fue un clamor sostenido en comunidad. Cuando usted ora solo, Dios te fortalece. Pero cuando usted ora unido, Dios entrega algo que te sobrepasa. Por eso es importante que usted ore junto con su familia. Por eso, cada vez que ahora Damaris le diga a Leana, vamos a orar, Leana va a hacer caso. Y Leana va a ir a orar con su mamá. Porque en la unidad hay un poder especial. ¿Cómo quiere usted que Dios bendiga a su familia si usted saca a sus hijos y a sus hijas de las dificultades o de las adversidades que puedan tener como familia? Ojo con esto. Es cierto que nosotros tratamos de absorber y no cargar a nuestros hijos con cosas. Usted no le va a decir a sus hijos, hijos, mañana no tengo con qué comprarles comida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se te ocurre a ti, hijo? Y usted, la niña de 5 años mirando ahí. Usted no la va a cargar con eso. Pero usted sí le puede decir, hija, ven acá, vamos a orar por el alimento. Para que Dios mañana nos dé alimento. Usted sabe que tal vez no tiene cómo comprar al día de mañana, pero sabe que hay un Dios que le puede suplir para el día de mañana. Y cuando usted comienza a enseñarle a sus hijos a orar, empieza a haber una bendición especial en su casa. Hay veces que nosotros le enseñamos a nuestra familia nada más a orar por nosotros, por los propios, y no le enseñamos a orar por las necesidades de los demás. Hay veces que en los ministerios nada más oran por las necesidades de ese ministerio y no oran por las necesidades de la iglesia. Qué bueno es que cuando usted está reunido con su ministerio, usted diga, Señor, tú prometiste que este año esta casa iba a ser una casa de adoración. Yo quiero ser parte de eso. Qué bueno, Señor, tú prometiste que Operación Felipe en Barranquilla iba a ser una punta de lanza. Señor, yo quiero ser parte de eso. Qué bueno que usted pueda decir, Señor, ese ministerio de consolidación, Padre, tú sigue dando gracia en ellos para que todas las personas nuevas reciban una bendición especial. No importa de dónde sea usted, lo importante es en la iglesia de Cristo. Pero si usted nada más se acostumbra, Señor, me falta el piano. Señor, yo quiero tener un mejor sonido. Señor, yo quiero las luces. Yo quiero esto, yo quiero lo otro. Pareciera que usted es un ente aparte de un organismo vivo que se llama Iglesia de Cristo. ¿Cuál era el propósito y por qué Dios se manifestó en el día de Pentecostés? Porque todos estaban unánimes juntos. ¿Cuántos quieren ver esta iglesia mejor? ¿Cuántos quieren ver esta iglesia llena? El primero, el segundo, el tercero, que haya un cuarto servicio, que haya servicios en la tarde, que los domingos estemos llenos de servicios. ¿Cuántos quieren ver eso? Estamos orando por eso. Llega el lunes de oración, que es el día de orar, y nadie viene.
pero yo oro de mi casa. Oye, para allá orar a la iglesia, yo oro aquí. Gasto menos tiempo. Dios se manifestó porque estaban unánimes, pero también estaban juntos. Qué bueno es que podamos reunirnos acá. No es que, ay hermano, lo que pasa es que yo vivo aquí, yo vivo allá, yo vivo acá, yo vivo de este lado, yo vivo del otro. La pandemia nos enseñó que nosotros podemos seguir unánimes juntos a distancia. Eso nos enseñó la pandemia. Pero está mal que nos malacostumbremos a no estar unidos, a no estar en el mismo sitio. Porque la Biblia también nos enseña que está mal dejar de congregarse. ¿Cuántos dicen amén? Se acabaron los amenes. A veces oramos por bendiciones que son para una colectividad, pero la colectividad está desunida. Está un padre orando por un carro. Está la mamá orando por la casa. Está el hijo orando por el PlayStation. Está la niña orando por un iPhone. Y no hay unidad en la oración de una colectividad que es la familia. Hay que darle importancia a cada cosa. Tener un carro importante puede ser importante, pero no es más importante que la presencia de Dios en el hogar. Entonces, cuando nosotros oramos unidos por la presencia de Dios en la casa, la Biblia dice que cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Segundo punto, la espera compartida. Esperar muchas veces hace parte del sacrificio que hay que hacer. Cuando un líder te dice todavía no, y tú te quedas mirando, pero si yo tengo más tiempo, yo hice el lead, ya yo hice instituto bíblico, ya yo hice 3 CELM y a mí no me ponen a hacer nada. Hay veces que cuando estábamos pequeños, los que somos padres, y nos decían que no, como que el amor a nuestro papá en ese momento como que disminuía. Porque nos está diciendo espera. Hay veces que un padre no ha podido pagar el semestre de la universidad de su hijo. Y le toca a veces al padre sufrir solo eso, y la fe pareciera que fuera solamente de él y no fuera también de su hijo. Cuando la fe es compartida, cuando la fe es unida, es más fácil sobrellevar la espera. Yo le digo a mi esposa, necesitamos esto, ella me dice necesitamos lo otro, y entonces entre los dos sufrimos la espera. Pero así como sufrimos la espera, también nos alegramos cuando llega la respuesta. Y nos alegramos que juntos. Cuando ella me dice, Dios me bendijo en esto, esa alegría es mía también. Cuando yo le digo, en la empresa dijeron esto y me dijeron aquello y me colocaron aquí, me colocaron allá y me pusieron así, esa alegría mía es de ella también. Cuando nos dicen a nosotros, tu hija esto, tu hija acá, la llamaron para aquí para que participe en eso, esa alegría de mi hija es mía también. ¿Por qué? Porque la fe la esperamos juntos. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que en el momento en que la fe de alguno quiere menguar, está el otro diciendo, no, vamos para adelante. Vamos para adelante. Ay, papi, es que esto, es que aquello. No le importa lo que diga el mundo. Mira, a usted le importa lo que diga Dios. Y Dios dijo que sí. Tal vez todavía no, pero Dios dijo que sí. Esperemos. Y en esa espera, cuando vienes a ver, tienes el Pentecostés en tu casa. Pero si cada quien va a tener su fe como individual, no, yo tengo fe de que el Señor va a hacer esto y ya. Y yo con Dios.
No, Dios te dio una familia para que te apoyes con ella. Y no hablo únicamente de tu familia de sangre, hablo también de la familia de la fe. Hermanos que no quieren acercarse al líder porque le da pena lo que pueda pensar el líder. No le dicen nada al hermano porque si entonces el hermano me va a juzgar. No le dicen nada al pastor para que el pastor no le quite el liderazgo a algún ministerio. Y los padecimientos solos. La Biblia nos enseña, no es bueno que el hombre esté solo. Y puso guardas para cada hermano. Así que tú no estás solo. Una familia que ora unida le cierra las puertas al enemigo. Hay cosas que como padres tenemos que decirle muchas veces a nuestros hijos: no tengo en el momento. No hay. Es poderoso que nosotros le digamos a ellos: pídesela al Señor. Eso es poderoso. Eso tiene su poder, eso tiene su fuerza. Pero les digo algo: tiene más poder cuando le decimos nosotros a nuestros hijos: vamos a pedírselo al Señor. Hijo, ¿tú quieres una Play? Vamos a pedirle al Señor. Vamos a pedirle al Señor. Porque pareciera cuando le decimos pídesela al Señor, esto no cuentas conmigo. Pero si nosotros le decimos vamos a pedirle a Dios que bendiga a tu papá para que tu papá te la pueda comprar, es una cosa diferente. Hay veces que la oración nuestra es: vamos a orarle a Dios para que le diga a tu tía que vive en Estados Unidos que te la mande. Estamos enseñando a nuestros hijos que Dios está en Miami, que Dios está en Estados Unidos, que Dios está por allá y no está en mi casa. Dígale a su hijo: vamos a orarle a Dios para que Dios nos bendiga y podamos comprarte eso que necesitas. No le pida a Dios que la bendición se la mande. Pídale a Dios bendición, Dios sabrá cómo hace. No le ponga límites a la bendición del Señor. A veces creemos que somos más sabios que el Señor. Y le decimos a Dios cómo tiene que mandarnos las cosas. Señor, yo quiero una casa allá, en ese barrio, con 6 cuartos, un baño en cada cuarto, que tenga paneles solares, que tenga un jardín, que tenga piscina, que la pared sea azul, etcétera. Usted dirá: ay, pastor, pero no se vale soñar. Se vale soñar, pero es mejor cuando soñamos los sueños de Dios, porque los sueños de Dios siempre se cumplen. Entonces, si usted lo que hace es someter su voluntad al sueño de Dios, usted nunca va a estar frustrado, porque los sueños de Dios se van a cumplir. Dios te quiere bendecir, Dios me quiere bendecir, pero me quiere bendecir a su manera, no a mi manera. Cuando yo entiendo que las bendiciones de Dios llegan a su manera, yo le doy gracias por todo lo que me gusta y también por lo que no me gusta. Yo no sé si a usted alguna vez le compraron una camisa que usted no, que como que no, hombre, mami, ¿qué es eso? La palabra de mi mamá era: se la ponen. Esa la compré yo. Y si no se la ponen, había una chancleta por ahí, había una otra correa por ahí. A veces nosotros somos desagradecidos con las bendiciones que Dios nos da, porque no es como nosotros la queríamos. Pero resulta que Dios te da algo bueno siempre. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, cuando estén esperando el milagro, ni usted ni sus hijos van a sentir que están esperando solos, porque en todos está el convencimiento de que Dios va a cumplir sus promesas. Los discípulos
entendieron que el altar había sido redefinido. Entendieron que ahora no había que colocar algo en un altar. Entendieron que se tenían que colocar ellos en el altar. Cuando usted va caminando, usted es el templo. Usted sale de aquí y usted sigue siendo el templo. Y lo que usted coloca en sacrificio es su corazón. Usted coloca en sacrificio sus pensamientos. ¿Cómo hago para mantener la llama encendida? Usted tiene que colocar algo, algún combustible, tiene que colocar ahí para que la llama siga flameando. Cuando usted decide hacer el bien, usted colocó algo ahí para que siga flameando. Cuando usted renuncia a un pecado, usted colocó algo ahí para que siga flameando. Porque usted es el sacrificio constante para que la llama siga flameando. Ya hoy no se presenta un cordero y el cordero ya fue. Pero cuando la llama, recuérdese usted que la llama debe permanecer encendida todo el tiempo para ofrecer el sacrificio. Eso quiere decir que el Espíritu Santo tiene que estar vivo en nuestras vidas todo el tiempo. No nada más para los domingos, sino cuando a usted le ofrecen algo que usted no debe tomar, que usted no debe comer, usted dice que no. En ese momento, esa renuncia de eso es colocar algo en la llama para que siga flameando. Por eso nos dice la palabra: aviva el fuego que hay en ti. Todos nosotros hemos recibido al Espíritu Santo. No dejemos que esa llama se apague. Punto número 3. Cuando el lugar es un santuario. En el Antiguo Testamento, Dios se encontraba con el pueblo para que el sacrificio fuera aceptado. El fuego descendía del cielo. En Hechos 2 descendió un fuego del cielo y el sacrificio fue aceptado. ¿Cuál fue el sacrificio? Los corazones de todos los que estaban ahí, pero estaban unánimes juntos. Yo le invito a que usted se vaya colocando sobre sus pies. El pueblo, la iglesia, se convirtió en el lugar sagrado. Ya el lugar sagrado no es el aposento alto. El lugar sagrado es tu corazón. Los que saben aquí de azar y de leña saben que cuando usted empieza a separar los tizones terminan apagándose. Pero cuando usted los junta, se aviva el fuego. No podemos estar esparcidos como iglesia. No podemos permitir que el enemigo nos engañe con eso. De yo con Dios. No es nosotros con Dios. Son dos cosas diferentes. Desde los tiempos de Eva, el Señor nos estuvo preparando para este momento. Mira, pues como así, pastora, ya andaban con taparrabo y la cosa. Lo que pasa es que desde los tiempos de Eva se ofrecían sacrificios a Dios. Y usted sabe que el sacrificio de Caín, la ofrenda de Caín, no fue aceptada por el corazón de Caín. En el momento del Pentecostés, ellos eran el sacrificio y fue aceptado con agrado por el Señor. Qué bueno que nosotros hoy podamos también entregar en sacrificio nuestros corazones, nuestras vidas. Y que no sea un sacrificio de los domingos. Que no sea un sacrificio nada más de los lunes de oración. Que sea un sacrificio cuando nadie te está viendo. Cuando estás ahí en el momento cumbre, en ese momento de tentación, en ese momento donde eres probado. Tú saques castas de que tú sigues siendo hijo de Dios. Que has sido lavado con la sangre. Te dirá, pero pastor, la Biblia dice que todos nos equivocamos. Pero ya tú no eres
un cautivo del pecado, porque has sido lavado con la sangre de Cristo. Y Él te sacó de la cautividad. Y ahora vives. Que ahora vives para perfeccionarte. Sí, para perfeccionarte. Pero el que te perfecciona es el Señor. Cuando tú te sacrificas, te ofreces en sacrificio, entra el fuego de Dios en ti y te empieza a sanar, te empieza a limpiar, te empieza a redarguir, tú empiezas a entender que tengo que entregar, que tengo que sacar, que tengo que entregarle a Dios para que la manifestación llegue. Pero quiero orar por aquellos que desean ese nuevo tiempo de llenura en el Espíritu Santo. No tienes que pasar al frente, pero quiero orar por ti. Quiero orar por ellos. Decirle, cierra tus ojos en este momento. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi corazón. Yo te entrego mi corazón, Señor. Tú sabes, Señor, que tengo mis errores. Tú sabes, Señor, que tengo mis fallas. Pero sabes, Señor, que yo quiero amarte más. Sabes, Señor, que yo no quiero equivocarme de la misma manera. Tú sabes, Señor, que yo quiero ser consagrado para ti. Y te pido, Dios, que hagas una obra especial en mi corazón, Señor. Me entrego por completo, Señor. Quebranta mi corazón. Quebranta, Señor, quebranta mi vida. Me entrego a ti, Señor. Me entrego a ti. Me entrego a ti. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor. Oh Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, desciende. Desciende, Señor. Desciende, Señor. Desciende, Dios. Desciende, ministra, Dios mío, cada corazón. Ministra cada vida, Dios mío, en el nombre de Jesús. Todo el que ha entendido, Padre Santo, tu llamado. Todo el que ha entendido, Padre Santo, que no está aquí por casualidad. En el nombre de Jesús. El Señor está ministrando. El Señor está tocando las vidas. El Señor está tocando. Quebranta mi vida. Oh Santo Señor. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Una vez más, quebranta. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Díselo una vez más, cántaselo con tu corazón. Quebranta mi corazón, Quebranta mi vida. quebranta mi vida. Entrego mi voluntad Entrego mi voluntad a ti. a ti. Todo lo que soy, Todo lo que soy, todo cuanto tengo, no cuanto tengo es tuyo, Señor. Te entrego mi voluntad. Quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Es nuestra oración en esta mañana, Señor, que nosotros menguemos para que tú crezcas. Más de ti, Señor, y menos de nosotros.
Que podamos, Dios mío, entender, Dios, tus tiempos. Que podamos discernir tus tiempos, Señor. Ayúdanos, Dios, a esperar en ti. Ayúdanos a creerte, Dios mío, con una fe inamovible, con una fe inquebrantable, Señor. Ayúdanos, Dios, a apoyarnos los unos a los otros. Y así, Dios mío, como tú oraste por tus discípulos y por los que creerían, Señor, en ti a través de sus palabras, para que seamos uno, Señor, así como tú eres uno en el Padre. Queremos ser uno en ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Apláudale fuerte a ese Dios que vive y reina. La Iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.